Muy bien. Eh, Sean todos bienvenidos. Gracias por estar presentes en esta reunión, en este webinar, ¿verdad? Muy importante sobre una función sumamente primordial en el uso de Excel y realmente en la aplicación de nuestro día a día, en la aplicación de nuestros trabajos, nuestros negocios y demás. Así que, bueno, bienvenidos. Voy a estar compartiendo pantalla en un segundo. Ya va un minutito. Ok, pantalla completa. Vamos a compartirles. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿Pueden, Sí, pueden ver pantalla? sí, ¿Sí? señor. Ah, ok. Excelente. Ok, primero que nada, bueno, quiero conocerlos un poquito. O sea, ya han usado tablas dinámicas en general, están empezando, nunca lo han usado tablas dinámicas. O sea, ¿cómo se sienten con esta función de Excel? Yo las uso para efectos comerciales, para ver temas de forecast, pipeline. También la uso para temas de precios por categorías, por productos, por soluciones, etcétera. Tengo un uso diario de tablas, pero como la situación está presentada para finanzas, me llamó la atención. Sí, correcto. Bueno, la verdad es que es bastante interesante el uso que le estás dando. De hecho, bueno, eh, según lo que estoy escuchando, le has dado un uso financiero y bueno, en este webinar, además de de tener o traer un poco la teoría de lo que es tabla dinámica, los objetivos y demás, también vamos a hacer una pequeña práctica. O sea, esto es más que nada un abrebocas, un abrebocas de lo que sería, o sea, aplicado en finanzas. Ahora, al momento de hablar de aplicar en finanzas, disculpen, déjenme. Al momento de hablar de la aplicación de tabla dinámica en finanzas, puede ser en cualquier cosa, ya sea en temas de presentación de gastos, presentación de ingresos, cómo resumimos la información, o puede ser, como dice el compañero Oscar, puede ser algo mucho más allá, o sea, presentación de presupuestos, de estados financieros, algo un poco más allá de lo normal, de lo que diríamos el usuario regular o el usuario cotidiano, ¿verdad? Bueno, ante todo me presento un poquito. Hay varias personas que me conocen en el público, otras personas que no. Bueno, yo soy contador público en Panamá. Ya tengo varios años de experiencia en departamento de finanzas y contabilidad en empresas internacionales. Y bueno, eh, antes de ello, desde el colegio utilizo Microsoft Excel, así que aprendí sobre esta herramienta y lo he venido perfeccionando a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, digamos que en pandemia decidí eh, crear esto para brindar un poco o dar un poco ese conocimiento que tengo en el área de finanzas y combinarlo con algo que uso todos los días. Así que digamos que ya tenemos un par de años en esto. Bueno, hay tenemos una comunidad de varias personas, varios miles, en diferentes plataformas, Instagram, YouTube, Facebook. Bueno, les invito a ver el canal de YouTube que tiene, eh, bueno, varios videos y también tiene varios videos interesantes con muchas vistas, muchos seguidores y bueno, apenas estamos comenzando, ¿no? Y también un sitio web que tiene
varios recursos, tips que pueden ser muy útiles al momento de buscar una solución a algún problema. Bueno, entonces los objetivos de las tablas dinámicas, sencillo. Queremos consultar grandes cantidades de datos, resumir datos, interactuar con la información, presentar informes. Como dijo el compañero, ahí vemos lo que es forecast, lo que vemos datos que pueden ser abrumadores a simple vista. Podemos tomar todos estos datos a través de una tabla dinámica y crear resúmenes de una manera más atractiva, de una manera que el usuario pueda tomar decisiones directamente, ¿no? Y bueno, hay ventajas y desventajas. O sea, como sabemos, fácil de visualizar, un diseño más limpio comparado con tablas normales o una base de datos. Se puede modificar rápidamente. O sea, tú solamente mueves distintos datos de una fila, una columna y juegas con el campo, con los campos. Y también tenemos desventajas porque conlleva una curva de aprendizaje, porque realmente yo he trabajado con muchas personas que, bueno, les resulta complicado el tema de aprender a usar tablas dinámicas, aunque a muchas otras personas les resulta fácil, pero esto sí tiene su curva de aprendizaje. Y bueno, las tablas dinámicas tiene poquitas limitaciones. Yo que he usado tanto tablas dinámicas de Excel como de Google Sheets, he visto la diferencia. Bueno, no vamos a entrar en detalles de esta comparativa que puede ser interesante, pero hay ciertas cositas de Google Sheets de las pivot que me gustan, aunque bueno, sí hay sus limitaciones. Bueno, rápidamente aquí es lo que estuve hablando, cómo se compara una tabla dinámica versus una tabla regular. Y vemos que la información en nuestra derecha se ve mucho más precisa, mucho más rápida. Ya podemos determinar, por ejemplo, el gasto por mes rápidamente, mientras que a la izquierda, que es una tabla normal de Excel, no es tan sencillo, pero bueno, aquí podemos ver una comparativa rápida del beneficio de las tablas dinámicas. Pasos para desarrollar una tabla dinámica. Primero, tenemos que tener datos, una base de datos limpia, ordenada, uniforme, coherente y que siga ciertos patrones. Después de esto, ya es mucho más fácil. Simplemente insertamos una tabla dinámica y jugamos con los diferentes campos, qué datos o qué dimensiones vamos a traer en las filas, en las columnas y demás. Y por último, el diseño. Vamos a ver cómo cambiamos los colores y demás. Ok, hasta aquí alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, señor, se lo escucha. Ok, súper. Excelente. Vamos bien. Ok, bueno, aquí traigo un par de ejemplos aplicados a finanzas que, bueno, conseguí en la web. Igual, esto realmente esto lo podemos practicar en otro momento porque ya es un poco más técnico. El ejemplo que vamos a hacer el día de hoy es más sencillo, pero podemos ver, por ejemplo, a la izquierda lo que vemos, el uso del capital de trabajo, cómo va variando, aumentando, disminuyendo y demás. Y este se ve mucho más como contable. Como contador me gusta mucho cómo se ve el formato y cómo al final da balance, ¿no? Balance cero, que es como el norte de todo contador. En fin, aquí vemos también, en este otro ejemplo, vemos cómo es, cómo se va moviendo
los productos, las ventas por producto de tipo mayorista, minorista, y también vemos en columnas diferentes ubicaciones y la sumatoria total. Y aquí abajo vemos lo que es un estado financiero, aparece un estado de ganancia y pérdida, vemos ingresos, costos y gastos y las diferentes cuentas. Ya esto es más contable, ¿no? Contable financiero puede ser, y por los diferentes meses. O sea, son ejemplos bien interesantes, y vemos que por lo menos en los dos ejemplos de la derecha vemos los diferentes filtros que ayudan mucho a poder resumir nuestra información de una mejor manera. Bueno, sin más preámbulo, llegó la hora de practicar. Muy bien, aquí les comparto pantalla. Me dicen si se ve, ¿verdad? Aquí vemos lo que es un pequeño rango de información donde vemos la fecha, cuenta contable, vemos campos como si lleva impuestos o no, proveedor, número de factura, descripción del gasto, subtotal, ITBMS. O sea, ITBMS para los que no son de Panamá es como el IVA o bueno, el impuesto sobre la venta de un producto o servicio, y el total, ¿no? Que debería sumar tanto esta columna de subtotal y de el impuesto. Entonces, siguiendo los patrones que hablamos anteriormente, tenemos que primero tener un origen de datos, recuerden, ordenado, coherente, uniforme. Segundo, vamos a trabajar los campos, y tercero, el diseño. Bueno, primero tenemos que analizar cómo está nuestro origen de datos. ¿Está ordenado? ¿Hay que ordenarlo? ¿Cómo podemos ordenarlo? Entonces, ya, claro, yo ya lo tengo totalmente ordenado para efectos rápidos de esta práctica, pero digamos que nuestra información estuviera dispersa en diferentes hojas, en diferentes archivos. Ahí sí tocaría hacer una consolidación de la información, y lo ideal sería presentarlo en columnas, que esto es, así se maneja no solamente, se maneja no solamente en Excel, sino en una base de datos normal, ya sea si vas a ser un programador o si vas a otro nivel de análisis de datos. Ese principio es elemental. Tenemos que ordenar la data de una manera uniforme. Entonces, podemos insertar tablas dinámicas directamente seleccionando este rango, o lo que yo siempre recomiendo a las personas es insertar aquí lo que es una tabla. ¿Por qué yo recomiendo insertar una tabla? Porque cuando tú manejas, digamos, varias hojas, como vemos aquí, que se maneja varias hojas, digamos que es más fácil encontrar la información con la cual queremos trabajar. Entonces, esta tabla yo le voy a poner gastos. Vamos a ponerle gastos. Bueno, ya existe con ese nombre. Gastos 2, un ejemplo, ¿no? Así que aquí yo ya tengo visualizado que todo lo que sea una tabla llamada gastos 2, yo sé que es esta información. Asimismo, si tuviera otras tablas, ya las tengo nombradas y es más fácil ubicarlas. Y bueno, no me quiero adelantar un poquito, pero ese tip les puede servir para algo mucho más avanzado que se llama Power Pivot, que realmente, bueno, no me quiero adelantar mucho en eso, pero Power Pivot es como tomar diferentes tablas dinámicas y consolidar la información. Ya eso ya es un poco más avanzado, pero aquí vamos con la introducción de tablas dinámicas. Así que ya tenemos nuestro origen de datos ordenado, organizado, tenemos, está todo listo, y simplemente le damos a insertar tablas dinámicas. Entonces ya vemos que aquí dice tabla o rango gastos 2. Directamente me va a seleccionar esta información.
Y digamos que lo bueno de esto, y esta es otra ventaja de insertar una tabla, que si yo añado información a esta tabla, ya se me va a actualizar el origen de datos en mi tabla dinámica. En cambio, si yo no hubiese añadido una tabla, como vemos aquí, y digamos que inserto directamente a lo que es un rango de celdas, perdón, cuando yo añado información, tengo que ir actualizando el origen de datos y puedo tener errores. Más que todo para evitar errores, ¿no? Así que bueno, insertamos aquí. ¿Y qué queremos nosotros? Bueno, aquí lo bueno de las tablas dinámicas, y cuando tienes una información como esta, tú la puedes ordenar y visualizar de cualquier manera. ¿Ok? De repente, bueno, ya yo había practicado aquí, por eso ven estas otras pestañas, porque ya este ejercicio se había hecho anteriormente. Pero yo puedo añadir lo que son fechas. Yo puedo jugar con mis campos. Déjenme hacer una pausita aquí porque... Ok, bajar la mano. Ok, no hay nadie. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Pensé que alguien se estaba añadiendo a la reunión, pero ok. Ninguna pregunta hasta el momento. Ok. Entonces, digamos que yo quiero añadir por fecha. Digamos que yo lo quiero ver por mes. De hecho, aquí cuando añado la fecha directamente me sale años, trimestres, meses y fecha. Ahora, depende de cada uno si lo quiere ver de esa forma. Para mí a veces es un poco excesivo el trimestre. Así que yo simplemente lo quito arrastrando hacia afuera y él se elimina automáticamente. Entonces vemos que se resume la información de esta forma. Ya si te parece excesivo que se vea esto de esta manera, como por fecha, lo puedes eliminar también. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué tal si añadimos las cuentas contables? Entonces aquí ya me va a listar directamente cuáles son las cuentas contables según esta columna. Entonces él me va a resumir cada una de ellas. Hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa si ya esta data está depurada? Pero un ejemplo sería de un error que veo comúnmente es si yo añado un ejemplo flete y le pongo un espacio aquí, entonces ahí la información me traería un error. Bueno, aquí vamos a ver, parece que no, pero en fin. Ok, vamos a ver. Pero suele ser muy común que salga duplicado. Por eso tienes que tener cuidado al momento de depurar la información, que esté todo en orden y todo limpio, ¿no? Muy bien. Entonces, yo quiero ver el resumen, ¿no? Entonces, añado aquí el subtotal. Entonces, aquí puedo ver los subtotales rápidamente por cada uno de los meses y puedo ver por cada una de las cuentas. Ahora, ¿por qué me sale esto? Que pareciera como un error. Simplemente yo lo puedo quitar de esta manera o le doy aquí a valor y le doy aquí filtrar por que no es igual a 0. Digamos que yo quiero eliminar las que están vacías. Y mira que automáticamente él me va a ocultar esa columna que me hacía como ruido, ¿no? Ahora, algo que... Ups, perdón. Parece que la tabla dinámica al momento de actualizar se elimina lo que es nuestro filtro. Bueno,
algo que te iba a mostrar aquí es, vamos a darle aquí a datos, no, a visualización, mostrar. Yo quiero que el diseño, no, perdón. Mm, ya va. No, disculpen. Eh, ok, continuamos. Algo que me gusta hacer mucho es tomar esto y variarle el ancho de la columna para que se vea de una manera más uniforme. Esto es un tip de, digamos, de detalle en el tema de la presentación. Ya depende de cada quien, pero me gusta como que todas las columnas tengan el mismo, digamos, el mismo ancho. También yo algo que te sugiero mucho o le sugiero mucho es centrar la información, que se vea mucho mejor. Por ejemplo, si tú tienes esto que vemos aquí que dice decimales, o perdón, que tiene muchos decimales, simplemente lo podemos modificar, ya sea formato de celda, y le decimos aquí ninguno, ya sea en formato contabilidad, moneda y demás. Ups, perdón. Configuración, formato, contabilidad, ninguno. Y listo. Entonces ahí se ve mucho más presentable la información. Y ya si tú de repente quieres, bueno, aquí puedes ponerle un filtro de fechas también. Te puede servir como dentro de un año en específico. Si tú quieres de un año en específico, bueno, puedes seleccionar entre. En este ejemplo, esta data es del 2021. Entonces, simplemente yo le doy 01/01/2021 hasta el, bueno, vamos a ver, porque depende de la configuración de tu Excel, si ya sea, si lo tienes en formato americano o si lo tienes en otro formato, ya sea 31/12/2021. En este caso es el formato americano, así que ya ves que tenemos la información segregada solamente para el 2021. Este es un ejemplo de cómo se utilizan tablas dinámicas, en este caso para resumir información, eh, digamos, de gastos. Así que, bueno, los usos son infinitos. Realmente aquí, como te dije, yo ya había hecho otras prácticas. Aquí lo tenemos por proveedores. Por ejemplo, podemos tomar un proveedor, simplemente le damos clic, mantenemos el clic y dejamos aquí y ya tenemos una tabla dinámica por lo que es la cuenta contable y el proveedor en específico, y vemos cómo se desglosa cada uno, y realmente puede ser es muy útil para poder resumir información financiera. Así que, ¿qué les parece hasta el momento? ¿Tienen dudas al momento? ¿Comentarios? Ok, Eduardo, coméntanos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Me escucha? Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro. Bienvenido. Mira, está interesante el seminario ahí, tocando base con el tema de la tabla dinámica. Yo tengo una pregunta, pero yo no sé si de pronto sea muy avanzada para esta sección, Ok, pero digamos que puedo adelantarla, ¿no? ok, Ok, mira, ¿qué pasa? Muchas veces dentro de la tabla dinámica, pues como tal, pues obviamente es un resumen de una base de datos. Sin es correcto. embargo, eh, sin embargo, dentro de ese resumen, nosotros a veces necesitamos jalar esa información para, digamos que buscar en otra base de datos eh, pues cierta información que solamente queremos seleccionar en la tabla dinámica. Por ejemplo, usamos la forma, yo estaba
una vez traté de buscar usar la fórmula Big lookup Sí, buscar y V. sobre una tabla dinámica, pero me salía error. Ok. O me salía que no podía encontrar esa información. No sé si de pronto, por ejemplo, yo tengo un listado de proveedores. Dentro de ese listado de proveedores quiero seleccionar solamente, o sea, quiero que me busque solamente los proveedores que tienen la tabla dinámica. Pero, ¿qué pasa? Me tocó a mí como copiar la tabla dinámica y transformar esa tabla dinámica en una base de datos para entonces sobre esa base de datos el sistema me pudiera buscar los datos que yo quería, pero no tener tanto que hacer ese reproceso de copiar, pegar, transformar, sino que a través de la tabla dinámica yo pueda jalar o traer información que yo quiera. No sé si dije la pregunta No, muy no, amplia. no, sí, la verdad es que muy, muy interesante pregunta. De hecho, tiene mucho que ver con lo que mencioné hace un momento de Power Pivot, que esa sería una solución para lo que tú quieres buscar. Ok, yo entiendo lo que me quieres decir, o sea que tenemos diferentes información o dimensiones distintas en base de datos distintas. Entonces nosotros queremos obtener un reporte consolidando eso. Por ejemplo, como tú me dices, bien me dices, un ejemplo sería que yo no tuviera la información completa del proveedor. Por ejemplo, aquí solo tengo el nombre del proveedor, pero digamos que yo tengo en otra hoja o en otra base de datos, no importa, digamos en otra ubicación, yo tenga la información del proveedor, digamos Coches y compañía, la ciudad es Panamá, eh, se dedica a esta industria, etcétera. Eso lo podemos solucionar con Power Pivot porque Power Pivot combina distinta información eh, para, digamos, traer una sola tabla dinámica de distintos lugares. Y de hecho, eso mismo que tú dices se ve mucho en, eh, digamos, aplicaciones avanzadas para análisis de datos, por ejemplo, en Power BI, eso se ve en temas de manejo de base de datos y lenguaje de programación, eso también se ve. Entonces, eh, digamos que yo quiero insertar aquí una tabla dinámica. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Aquí tienes que darle clic. Aquí elija si quieres analizar varias tablas. Muy importante, aquí está muy claro. Agregar estos datos al modelo de datos y le doy a aceptar. Entonces parece que no pasó nada, pero mira cómo se ve aquí. Aquí se ve una tabla, una tabla, o sea, digamos que esta es eh, una ubicación. Ahora digamos, yo tengo esta otra tabla que parece igual. Vamos a cambiarle el color porque confunde. Mira, esta tabla tiene el nombre de gastos, o sea, este es el original, ¿no? Entonces vamos a insertar tabla dinámica. Vamos a hacer lo mismo y le vamos a insertar. Entonces, nosotros tenemos este otro, esta otra ubicación, bueno, en nuestro modelo de datos. Ya habría que ordenar consulta y conexiones. Bueno, ya nos fuimos un poco más allá de, de de esta introducción, pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede eh, hacer una diferente, digamos, consolidar la información de distintas ubicaciones sin tener que usar VLOOKUP o buscar V, que es muy engorroso y puede traerte errores a futuro. No sé si Ok, eso... no, sí,
Sí, gracias. Ahí nada más que pues esa parte ahí la desconocía, pero sí, voy a revisar ahí para ver si de pronto me funciona ahí. Pero dale, muchas gracias. Ok, a la orden. Eh, y bueno, definitivamente la forma la verdad es que esta es una de mis funciones favoritas o de mis herramientas favoritas dentro de Excel, las tablas dinámicas. Y sobre todo el análisis que o cómo uno puede analizar eh, la información gracias a esto. Y esto ahorra tiempo, la verdad que ahorra muchos dolores de cabeza y dominar esta herramienta es bastante buena. Bastante buena. Así que, bueno, esa fue como una práctica, como un abrebocas de lo que sería tablas dinámicas. Bueno, aquí regresamos un poco a lo que es nuestra presentación ya para ir concluyendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, si ya conocían lo que es la academia, tenemos diferentes niveles actualmente de cursos. Claro, esta academia, el objetivo es brindar esta información a un precio accesible a distintas personas de Latinoamérica. De hecho, actualmente más de 300 personas, 200 a 300 personas están inscritas o registradas en nuestra plataforma de diferentes partes de Latinoamérica. Eh, Recientemente yo he visto gente de Chile adquiriendo y tomando nuestras lecciones y realmente es satisfactorio que muchas personas confían en nosotros, ¿no? Por tiempo limitado a 9.99. Si de repente alguno de ustedes se considera que tiene un nivel introductorio en Excel y quiere afianzar algunos otros puntos específicos y definitivamente y sobre tablas dinámicas, sí, va a haber un programa, un curso con diferentes prácticas como la que hemos visto y de hecho un poco más avanzadas, un poco más robustas para que las personas puedan dominar esto y puedan de verdad empoderarse, resumir la información y poder analizar y apoyarse en estas para la toma de decisiones estratégicas de los negocios que manejan o de repente en sus trabajos. Así que esa sería la información. También va a haber curso de Excel avanzado, va a haber curso de finanzas corporativas para emprendedores de 0 a 100. O sea, estamos hablando desde finanzas personales de los emprendedores hasta crear estas proyecciones financieras para los emprendimientos bueno, que en estos 4 años que he atendido a varias personas, emprendedores, muchos de ellos emprendedores, he visto las carencias de temas de cómo se plasma la información financiera en Excel, cómo se puede manejar, cómo se hace un plan de negocio. Realmente he recibido muchas consultas de esas y bueno, se pueden atender en estos programas. Así que, bueno, definitivamente que para mí ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Eh, no sé si ya en este punto tienen preguntas. Si tienen preguntas, me pueden mandar un correo, mandar un WhatsApp, como gusten y estoy siempre disponible. A la orden, un gusto que estés aquí. Muchas gracias por venir, Pocabet. Así que, bueno, sin más. Hey, bueno, yo tengo una pregunta Ok, sí, rápida. dígame.
Sí, sobre un tema ahí bueno, la tabla dinámica como tal, si de pronto, ¿cómo te digo? O sea, agarrar la misma tabla como tal, pero tratar de graficarla, creo que se puede, pero no sé si llega a tener las mismas filtraciones de datos como tal. Sí, sí, definitivo. Y para eso están las gráficas dinámicas. Es muy importante diferenciar las gráficas. Hay dos tipos de gráficas en Excel, las regulares y también las gráficas dinámicas que vienen con filtros y realmente eh, permiten esa visualización mucho mejor de la información, mucho más actual. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, les agradezco y nos vemos en una próxima ocasión. Ok, gracias. Chao, chao.